Marilyn, la antropología es una ciencia enormemente compleja y también muy amplia, ¿no? por la cantidad de intereses que se tienen dentro de esta ciencia. ¿Cómo fuiste encontrando vos, ya sea en la etapa final de estudiante, luego cuando empezaste a investigar, lo que son tus temas, los que han venido siendo tus temas? ¿Cómo fuiste dando con ellos? ¿Estaban ahí? ¿Los encontraste? ¿Siempre quisiste hacer eso? No, ya la cuestión de la antropología fue tardío porque lo que me interesaba era la arqueología siempre y sigue siendo un poco mi hobby porque sigo leyendo sobre arqueología, pero luego me decidí por la antropología social y siempre me interesó el monte, la selva. Yo fui criada en la ciudad, además con muchas aprensiones, esto de... No fui una niña a la que le permitieran saltar, correr descalza, etcétera, nada silvestre. Pero sí me interesaba muchísimo, me encantaba la naturaleza. Entonces había comenzado a participar de los encuentros de la Fundación Vida Silvestre Argentina, capítulo Misiones, en aquellos comienzos. Me acuerdo Juan Carlos Chévez y otras personas que en esa época investigaban en Misiones y estaban relacionados con la Fundación Vida Silvestre. Y después empecé la carrera y cuando estaba en tercer año más o menos, es esta anécdota que yo suelo relatar, me enteré de que Ana María Gorosito dirigía un proyecto en conjunto con la Facultad de Ciencias Forestales y la Facultad de Ciencias Exactas, la carrera de Bioquímica. Bueno, la cuestión era plantas medicinales, el conocimiento indígena. Y la investigación se hacía en la Reserva Guaraní, que pertenece a la universidad, que en aquel tiempo, año 1991-1992, llegar hasta allá era todo un periplo. Y así comencé, o sea, fui a hablar con Ana Gorosito, que en aquella época era directora de la editorial universitaria, me acuerdo que me citó en el lugar donde funcionaba la editorial, y le dije que estaba muy interesada en la etnobotánica, que me encantaría participar, y su respuesta fue negativa. Ella tenía otro proyecto que a mí no me interesó en absoluto, que era algo así como las viviendas, cómo la gente transformaba sus viviendas en barrios populares, por ejemplo, en aquel momento Villa Cabello, en fin. Yo le dije, no quiero eso, no me interesa. Bueno, entonces quedamos en nada, porque si no era ese proyecto, era nada. Pero yo seguí insistiendo y como tenía otras compañeras estudiantes que ya estaban en el proyecto, finalmente me aceptó. Y así comencé. En 1992, a fines de ese año, fuimos a la Reserva Guaraní. Fuimos después varias veces, ¿no? Llegábamos hasta la comunidad de Caramelito, que en aquel momento significaba desde la picada, donde quedaba la camioneta, picada dentro, esas picadas que se habían abierto para sacar madera, y desde ahí había que caminar, me acuerdo, más de 2 horas por un sendero en el monte hasta llegar a la aldea, que la gente realmente no quería saber nada de nosotros. Así que ese fue el comienzo, pero me apasionó. Después yo decidí que iba a hacer mi tesis de grado sobre alguna temática relacionada. Dije, no, las plantas medicinales no, hay mucha aprehensión de parte de los indígenas. Pensemos el año que estamos hablando, 1992. Hacer trabajo con la humanidad era muy difícil, por eso tampoco había mucha bibliografía. Y dije, voy a tomar un tema que sea más, pensé yo, más inocuo, las aves, el conocimiento sobre las aves, otra cuestión que me apasionaba. Y que además estaba sorprendida y admirada de lo que era caminar dentro del monte con los indígenas y todo lo que iban señalando, escuchando, explicando. Paramos ahí, porque está muy bueno eso que decís. Una chica urbana, sí, totalmente urbana, de golpe en el monte, acompañado por gente que vivió toda la vida en el monte y que puede leer el monte de un modo que vos quizás nunca imaginaste que se podía leer. Contame eso.
A mí me maravilló. Tampoco el monte me daba miedo, tampoco estaba espantada si alguna vez nos pasó una culebra por al lado. Después tengo muchas anécdotas, ¿no? Porque esos fueron más de 20 años haciendo trabajo de investigación. Realmente me apasioné por esos temas, y entonces en aquel proyecto las otras compañeras fueron renunciando una a una, quedé solamente yo por el lado de humanidades, y decidí hacer la tesis, y entonces dije voy a ir a otra comunidad también en el monte, que a lo mejor me aceptan mejor. Habíamos visitado ya la comunidad Yeyig en aquel momento, que por adentro de las reservas se podía llegar, muy difícil, lo mejor era dar toda la vuelta e ir por el Soberbio. Y entonces comencé a hacer mi trabajo de campo en 1993 en esa zona, que no era en absoluto lo que es ahora. O sea, ¿Era con aves todavía? Eso fue aves, así empecé. Así empecé a conocer el monte a través de los conocimientos y relatos de los indígenas. Bueno, ahí hagamos otro parate que me parece muy importante. Vos usás la palabra conocimiento. Ahora, una cosa es el mundo académico, la universidad donde uno está, y otra cosa es ese otro modo de ver el mundo que tiene aquel que está en el lugar y que seguramente ve a esas aves de una manera diferente, interpretadas de otro modo. ¿Cómo fue ese contacto, ese cruce y ese aprender mutuamente? Sí, quizás una cuestión que fue fundamental es que como yo era urbana, aunque siempre me gustó la naturaleza y salíamos mucho a pasear con mis padres, creo que también una cuestión que fue muy importante, mi papá era de una aldea en España, de una aldea en las montañas, que él amaba su aldea y todas las historias que tenían que ver con su infancia en las montañas. Y yo fuimos varias veces y fuimos de niños y vivimos en la aldea y pudimos disfrutar de toda esa libertad de los niños, ¿no? De esos pueblos pequeñitos, ir por donde te gusta, y amaba la naturaleza, me encantaba. Pero no conocía mucho más, o sea, yo me admiraba del conocimiento de los indígenas y lo que ellos me contaban. No tenía ese conocimiento que quizás tiene la gente de las colonias o la gente que se ha criado en zonas rurales, donde conoce todo esto pero de otra manera. Conoce para cazar, conoce para matar, para que el zorro no entre al gallinero y se coma, y en realidad esas distintas especies tenían unas historias fascinantes, y aprendía a la noche en los campamentos, porque hacía campamentos, ¿no? Hacía el trabajo de campo haciendo campamentos. Pude distinguir que eso eran gritos del zorro, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parecía maravilloso. Quizás una familia de colonos era la alerta para salir con un arma porque había un zorro cerca. Entonces, bueno, todas estas cuestiones creo que hicieron que yo me apasionara y admirara, porque era desde la ignorancia. Eso por un lado. Y otra cuestión que me llevó a querer hacer mis investigaciones sobre estos temas fue observar en aquella época, en aquella época, o sea, esto ha cambiado mucho a lo largo de las últimas décadas, por parte de los biólogos, de los ingenieros agrónomos, forestales, en fin, en aquellos tiempos, había como una idea de que los indígenas habían perdido toda su cultura y no sabían nada. En realidad ya no sabían del monte. Estaba esta idea porque nadie había hecho un trabajo en profundidad. Claro. O sea, y lo digo en esa tesis de grado que comencé a escribir en 1997, la idea era revalorizar los conocimientos indígenas, que estaban ahí, y en una profundidad tremenda. Háblame de eso también, porque, digamos, el que transmite el conocimiento en una comunidad a veces está muy reglado, si no cualquiera lo hace. Uno no logra el acercamiento a veces con quien quiere que sea su relator de estas cosas. ¿Cómo fue esa parte del trabajo que es estar ahí y ver con quién hablar, de qué hablar, qué querés que te cuente? Y bueno, parece yo difícil creo eso. Fue un poco de suerte también. Realmente, porque en esas épocas era difícil hacer trabajo de campo con ellos. Después hubo un cambio de estrategia de su parte y se han abierto, ¿no? Me acuerdo en aquellos tiempos lograr conocer el nombre verdadero de una persona, era
un logro bárbaro, un acto de confianza muy grande, que te dijera su nombre real, o escuchar que los otros lo llamaban así, pero uno aunque escuchaba tenía que callarse, disimular, porque era una falta total de educación y cortesía llamarlo con ese nombre. Hoy día veo que los guías, por ejemplo, se presentan entre los grupos de personas que visitan las comunidades diciendo yo soy fulano con el nombre, ¿no? Real. Me parece bárbaro. Esas son todas conquistas que se han logrado, ¿no? En los últimos años. Pero en esos tiempos todo era muy complicado. Yo llegaba a estas aldeas y me paraba, no sé, 50 metros antes de donde comenzaban las casas y ahí esperaba a que alguien viniera a invitarme a pasar. Después muchas veces me pasó que me ponían un banco, me invitaban a sentarme y me dejaban sola ahí más de una hora. Eran pruebas, pero yo me quedaba, al otro día volvía, era muy insistente, supongo que por ese lado, y después la gente me pedía ayuda en ciertas cuestiones y yo siempre respondí. Y además una cuestión que siempre me resaltaron los indígenas es que yo volvía. Claro. A diferencia de otros que iban 2-3 días o hacían un campamento y se quedaban una temporada, después nunca más sabían de ellos. Claro. Y creo que fue eso. Y después otra cuestión fue tener que aprender bastante el idioma. Eso te iba a preguntar, porque convengamos que la gente en general dice guaraní. Ahora, el Lembiá tiene una forma muy particular de uso de su lengua. Claro. Y tenés que acostumbrarte. En tu caso, ¿te costó mucho trabajo? Sí, muchísimo. Además, pensemos la época, no había internet. Esto es algo que yo le digo siempre a mis alumnos. Piensen lo que es buscar antecedentes, el estado de la cuestión para una investigación sin Google, sin internet, sin académico. O sea, tenías que ir a las bibliotecas, tenías que ir a las casas de los profesores. Yo recuerdo haber ido a Asunción un par de veces a hablar con el hijo de Cadogan, con Rogelio Cadogan, que estaba empezando su fundación, a hablar con Chase Sardi, que vivía todavía, a hablar con el padre Bartomeu Meliá, que también vivía, porque él falleció hace poco, y me daban materiales que yo fotocopiaba, y era poco lo que se conseguía. Y con eso, porque el problema es los diccionarios guaraní-español que yo podía conseguir, más allá del de Montoya, de Guas, en fin, eso era guaraní del Paraguay. Claro. A Quizás eso me refería. lo que fue para mí la Biblia, digamos, fue la Ibura Puitá de Cadogan, que ahora es muy conocido, lo podés encontrar en internet, lo están traduciendo a otros idiomas, en fin, pero en esa época era el libro, con lo que me costó conseguir eso en Asunción, y lo estudiaba. Estudiaba el libro y llegué a un punto en que aprendí la pronunciación muy bien del Lembiá, que tenemos que aclarar que el Lembiá es un idioma guaraní distinto del guaraní que se habla en Paraguay. Está dentro de la familia lingüística tupí-guaraní, hay distintos idiomas guaraníes, el Lembiá es uno. Tiene un vocabulario diferente, una fonética también muy distinta. Y lo que hacía, a veces llevaba fotocopias de páginas de la Ibura Puitá y leía en la comunidad donde estuviera trabajando. Y la gente se sentaba a mi alrededor a escuchar. Y lo interesante es que yo leía, pronunciaba bien, entonces todos entendían, sí, y hacían comentarios, qué sé yo, pero yo no sabía bien qué estaba leyendo. Porque yo había aprendido a pronunciar y leía bien, pero no el significado muchas veces. Y hacía ese tipo de cosas que les resultaban interesantes. Yo me acuerdo la primera vez que llevé estas páginas de la Ibura Puitá y me puse a leer, algunos ancianos se enojaron porque ¿cómo es que los blancos saben eso? Claro. ¿Cómo es que están ya esparciendo nuestro conocimiento? Porque llegar a hablar de temáticas que tuvieran que ver con cuestiones religiosas o míticas era muy, muy difícil. Vamos ahí. Este es uno de los caminos que fuiste eligiendo. ¿Qué otras cosas te interesaron en el medio de todo esto? Porque no fue lo único que hiciste. Hablaste de tu tesis de grado. De grado, sí. Sobre las aves, ese es un proyecto que me gustaría continuar en algún momento. 229 etnoespecies con descripciones. Pasa que no son solo descripciones desde lo biológico, sino todo el mundo simbólico en el caso de cada especie, ¿no?
Claro. que tiene que ver con la religión indígena, tiene que ver con los mitos de origen, la fundación del mundo, etcétera. Sí, trabajé en otras temáticas relacionadas, pero después, en un momento muy, muy difícil de la Argentina y muy difícil a nivel mío personal, porque mi mamá había fallecido, decidí irme a España. En el momento de la crisis tremenda con el corralito, el desastre, no había trabajo, bueno, todo era un desastre. Me fui a España, había ganado la beca Reina Sofía. Yo fui en octubre para empezar el doctorado en antropología en la Universidad de Barcelona, que me aceptó, me admitió. Con eso había ganado la beca, pero no me pagaban hasta diciembre. Y eso era octubre. Bueno, por suerte mi familia española, un tío y una tía, me ayudaron económicamente para esos 2 meses en Barcelona. Porque, como te digo, era una situación dificilísima en Argentina. Y estando ya en el doctorado, me postulé a la beca del doctorado, que se daban solamente 2 por cohorte, y gané la beca, junto con una catalana que es otra gran amiga mía del doctorado de aquella época. Así que una argentina y una catalana, haciendo que la beca la da la Generalitat de Cataluña, era todo un logro. Y era una beca muy buena que me permitió hacer muchísimas cosas. Entre esas, venir todos los años a Argentina a hacer trabajo de investigación. Y ahí volví a hacer trabajo de campo. Venía 3 meses y hacía trabajo de campo a full. Y ese fue el trabajo sobre la miel, claro, las abejas nativas y la miel. Hablemos de publicaciones, porque digamos, muchas de estas becas también terminan con la posibilidad de publicar. ¿Qué te ha significado publicar, escribir para publicar? Sí, la tesis de grado, o sea, en el caso de la tesis de licenciatura y la tesis de maestría, porque en el doctorado en Barcelona yo tenía que hacer primero la maestría y después el doctorado, hacía el programa, se publicaron porque me pidieron, ni siquiera fue algo buscado. La tesis de grado está publicada completa en el suplemento antropológico de la Universidad Católica de Asunción, que para mí fue un honor tan grande porque era donde publicaba Meliá, donde claro, publicaba Cadogan y otros investigadores extranjeros. Y en el caso de la miel fue Aviala, que es esta editorial ecuatoriana que publica cuestiones indígenas, y fue también maravilloso. Pero sí, la verdad que esa beca me permitió hacer muchas cosas, no solamente el trabajo de campo todos los años aquí, sino ir a congresos, participar de simposios, viajar, poder tener acceso a grandes bibliotecas, que fue, bueno, muy, muy importante. Hablemos de otro rol importante que se tiene, que es el tema de la formación. Más de una vez, a veces hay investigadores que no logran articular grupos en su derredor o no dejan, luego de que se retiran, digamos, un grupo que continúe su trabajo o sus inclinaciones, aunque no sea estrictamente su trabajo. ¿Cómo te va a vos con el tema de ser una formadora, de tener que estimular a otros como alguna vez algún docente lo hizo con vos? Sí, bueno, mi gran formadora fue Ana María Gorosito. Y después, cuando estuve en Barcelona, le agradezco muchísimo a Gemma Orovich, que fue mi directora, y el codirector fue Viveiros de Castro. Tuve ese honor tremendo. Incluso estuve en Río de Janeiro trabajando con él antes de presentar la tesis de doctorado, que es la publicada por Biblos, Cosmología y Naturaleza en Vía Guaraní. Y yo le agradezco mucho a Ana. Y veo lo difícil, ahora sí veo lo difícil, que es lograr que otros se apasionen por los mismos temas que en algún momento fueron tan importantes, ¿no?, en nuestra vida como investigadores. Y si bien tengo tesistas, tengo becarios, grupos de investigación, ojalá lo logre. Yo creo que sí, lo voy viendo, lo vislumbro, al menos en 2 o 3 personas que están haciendo su camino. Y sí, ojalá pueda ser así, ¿no? No solamente en el área de investigación, sino también en el área de docencia.
espero que se pueda cumplir, ¿no? Seguir con los grupos, formando gente. Pero sobre todo eso ya va a depender de las otras personas, ¿no? Claro. Tener esa continuidad, tener esa voluntad tremenda de seguir contra viento y marea, no importa las circunstancias, porque tenemos siempre que considerar que vivimos en un país con una economía tremendamente inestable, donde no puedes hacer muchos planes a largo plazo, donde es difícil obtener recursos para investigar. En uno de los grupos de investigación que dirijo, ganamos un PICT de Ciencia y Tecnología de la agencia 2022 y aún no hemos tenido noticias. Claro. Está absolutamente parado. Entonces, bueno, investigar en Argentina es difícil. Igual se investiga. Igual, bueno, yo admiro, para mí los investigadores argentinos, los profesionales, yo siempre digo el talento argentino. Por eso vamos afuera y nos va bien. Uh-huh. Eso no sale del aire, eso es todavía la Universidad Argentina pública, sobre todo, la que sigue formando muy bien. Pero es difícil, siempre el problema de los recursos financieros y tanto en las ciencias duras, las llamadas uh-huh. ciencias duras, como en las ciencias sociales, humanidades, en fin, es igual de difícil. ¿Seguís yendo a las comunidades, a tus antiguos contactos? Mantengo todos mis contactos, a veces la gente se comunica y me hace algún pedido de algo que necesita, entonces hago lo que me solicitan. La cuestión es que desde hace 5 años y medio ya, tengo un cargo de gestión en la UNAM. Claro. Soy la directora del programa de posgrado en Antropología Social, maestría y doctorado, y lleva muchísimo tiempo. Me he dedicado casi que uh-huh. full time a dirigir el posgrado, a mejorarlo, a hacer muchas cuestiones que quería. Por suerte hemos cumplido metas. Pensemos que es uno de los posgrados más antiguos de la UNAM. Uh-huh, uh-huh. Cumple 30 años el año que viene y fue de los primeros en ser categorizados A, que es el máximo nivel, por la CONEAU. Entonces realmente vale la pena dedicarse y hacer todas las actividades que hemos hecho en estos años, pero entonces entre eso y la docencia, más los dirigidos, que son los tesistas becarios, proyectos de investigación, es muy difícil hacer además trabajo de campo. Igual gestionar es un aprendizaje. Sí, y de una gran riqueza, sí. Pero yo espero volver a lo que realmente me gusta y me interesa, que es la etnografía. Hacer etnografía. Y además tengo pedidos, demanda tengo, de los mismos indígenas que me dan temas que a ellos opinan que les gustaría que yo investigara. Bien. Y mientras esté prisionera en este cargo de gestión, que por otro lado me encanta, es difícil, ¿no? Porque hay que poner la cabeza, es otro mundo. Marilyn, muchísimas gracias por venir, por aceptar esta invitación. No, gracias a vos. Y que espero que no sea la última vez que vengas. La idea es que sigamos hablando de todas estas cosas. Apasionantes. Así es, bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias a vos.